Gracias, director, muy amable. La diputada Débora Bracamonte está con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por venir, muy amable. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por permitirme estar acá. Bueno, ayer trascendía que en las cuestiones previas a la sesión, que es una sesión muy polémica, que después vamos a hablar de algunos aspectos, usted hizo el comentario sobre dos denuncias contra el fiscal titular del Ministerio Público de la Acusación, el doctor Sergio Lelo Sánchez. ¿Es así esto? Sí, en el día de ayer acercaron hacia mi despacho fotocopia de dos denuncias que fueron remitidas al Superior Tribunal de Justicia de la provincia en el día de ayer, valga la redundancia, en horas de la mañana, antes de que comience la sesión. Estas dos denuncias se refieren a, en un caso, violencia de género, maltrato laboral, amenazas por parte del fiscal general Lelo Sánchez hacia una funcionaria, justamente del mismo Ministerio de la Acusación, la doctora Agustina Aramayo, quien desempeña el cargo de secretaria. Tiene a cargo una secretaría en el Ministerio de la Acusación. Y la segunda denuncia, otra denuncia por separado, del doctor Mateo Montiel, quien también desempeña el cargo de secretaria, tiene a cargo una secretaría en el Ministerio de la Acusación, también por los mismos motivos, maltrato laboral, persecución ideológica, violencia en todos los ámbitos y amenazas, que eso es lo más grave con respecto hacia su persona. Así que, ¿Amenaza de qué tipo? De todas. Es decir, primero que la amenaza más rotunda que tiene siempre Lelo es que lo va a meter preso, hacia quien sea, no importa. La amenaza constante y el arma que esgrime siempre el fiscal es que le va a armar una causa que no saben quién es él y el poder que tiene y que, bueno, estar preso, esa es la amenaza, esa debería ser el arma. Esta es la herramienta. La herramienta que utiliza en todos los ámbitos, sea quien sea, siempre lo mismo, es lo que se escucha en la calle también. De hecho que esta denuncia, hubo mucho temor alrededor de esto, pero y de esta y otras tantas denuncias que están en puerta, pero de verdad tengo que ser consciente, mucha gente tiene miedo. Yo, la verdad que valoro la valentía, sobre todo en el caso del doctor Montiel, la hombría de bien que tiene, porque no se trata de estar en contra de una persona, se trata de defender las instituciones. Y en los dos casos, escuchaba el comentario, en uno específicamente que decía, yo me crié en una casa donde se hablaba de justicia y creemos en la justicia, estudié para ser abogado, me recibí confiando que iba a ser útil a la comunidad, yo creo en la justicia. Esto no es justicia, esto es corrupción, son hombres corruptos que ejercen mal la justicia y voy a luchar contra eso, no importa lo que me cueste. De la misma manera las dos personas, de hecho que los dos, yo lo ponía como parámetro, son gente que se ha criado en un ámbito, en su casa, con padres que tenían que ver con la justicia. Uno es hija de un ex juez, el doctor Aramayo, sí, y el otro es hijo de un actual fiscal, la doctora Fernández, que fue famosa en la causa Milagro Sala. Así que dice, lo que yo vi siempre y en lo que siempre nos han enseñado a nosotros, que tiene que haber justicia y que la justicia tiene que ser igual para todos, y es lo que vamos a perseguir y luchar hasta el final, no importa las amenazas y no importa quién están. Ahora, ¿a dónde están radicadas las denuncias? En el Superior Tribunal de Justicia. Ayer yo hice público esto. Primero, recordemos el caso que tengo yo también en la persecución y las amenazas con respecto a mi persona por parte de este Ministerio de la Acusación, en la persona de Lelo y otros fiscales. Está durmiendo el expediente en la comisión que tiene que ver esto y estamos a la espera de que esto salga para poder también remitir la denuncia correspondiente al Superior Tribunal. Son pasos que hay que seguir. Perdóneme, sí. Ahora, independientemente de la cuestión de las denuncias concretas, usted me dice, están en el Superior Tribunal, ¿qué puede hacer la legislatura para poner límites a este tipo de situaciones? Y la legislatura tendría que tomar de oficio cartas en el asunto, pero imagínense con una denuncia concreta que también en la Comisión Institucional y está dormida porque la mayoría, que son los radicales, no la mueven, imagínense que esta todavía sería un poco más complicada. Pero sí hice un apelo a las autoridades judiciales, porque a ver, hablando de todo esto, quienes tienen que tomar en primera instancia cartas en el asunto son las autoridades judiciales. Y yo creo que ahí se han remitido estos abogados haciendo su denuncia, justamente apelando a la capacidad, a la idoneidad, con certeza, de gente, por ejemplo, en este caso en el Superior Tribunal de Justicia, sabiendo de que ellos son el primer órgano, la instancia policial, si se quiere,
para controlar el buen desempeño de los magistrados en el ámbito que tuvieran que ver de la justicia. Así que lo que ayer hice era un apelo a la gente, que yo creo que, yo creo que en general la justicia en Jujuy nos conocemos todos y creo que hay mucha gente capaz y creo que hay mucha gente, hombres y mujeres, que de verdad son buenos funcionarios. Desgraciadamente es un grupo minúsculo que ensucian todo y entonces así se trata genéricamente en estos últimos tiempos de decir no hay justicia en Jujuy. Y es cierto, pagan todo el plato roto, pero estoy convencida de que la justicia en Jujuy, por el hecho de ser además una ciudad chica, donde nos conocemos todos, sabemos de los valores humanos de todos, de la capacidad de muchos de los que están en la justicia, yo creo que no es lo que se está diciendo en la calle y por eso apelamos a esa gente capaz, a esos hombres y mujeres que están hoy ocupando cargos, que son los que se deben ocupar de darnos las garantías a todos los ciudadanos que la justicia es igual para todos. Apelamos a eso para que se haga todo dentro de la ley. No hay con animosidad especial en contra de alguien. Ahora, pregunto, la sensación por lo que pasa en distintos ámbitos, en la justicia, pasa en la legislatura, digo, acá se están llevando por delante los límites. Todos. ¿No es cierto? Y se están llevando por delante y esto, es decir, si decíamos que había intromisión de un poder en el otro, ya es cualquier cosa. Hoy vemos que dentro, en uno de los casos prácticamente tuvo, así corto, el caso de la doctora Aramayo comienza cuando en el Día de la Mujer hay una marcha que se hace todos los años en apoyo al Día de la Mujer y los derechos ganados, etcétera, etcétera. Ella tiene una hermana que tenía un problema físico, que está en silla de ruedas. Ella fue a acompañarla y a llevarla justamente por esta imposibilidad que tenía de trasladarse ella. Cuando localizó la foto, Lelo, de que ella estaba en esa marcha, que no es una marcha política, sino en recordación de los derechos de la mujer, la llamó y comenzaron toda clase de insultos y amenazas. A partir de ahí fue un calvario, en todo momento y en toda circunstancia. Después, a ella le dicen que si querían que deje de tener ese destrato que tenía, quería que le haga una cama a otro fiscal. Quería que le haga una cama de manera tal de hacer esto, que se está haciendo casi una práctica esto que le estoy diciendo está acá denunciado, ¿no? Y ella se niega a hacer esto porque es fuera de lo que corresponde, fuera de la ley, y fue peor todavía. El apriete que vino después, las amenazas, el destrato, todo tipo de epíteto en la denuncia está. Ahora, Romina Montiel y el señor Agustina Montiel, Sí. ¿cierto? Y el doctor Montiel, ¿siguen trabajando en el Ministerio? Sí, porque le cuento, Público? en el segundo caso, Sí. el doctor Montiel, con puño y letra, algo que no suele ocurrir, el fiscal general lo notifica que cesaba en sus funciones, que estaba suspendido, que dejaba de estar en el cargo, ante la negativa también de él de hacer actos que no correspondían dentro de lo que marcaba el marco legal, y entonces lo suspende y le dice, ya vas a saber quién soy, el poder que tengo, y bueno, lo amenaza y le dice de todo. Él le dice que no importa, que no iba a hacer nada fuera de lo que marcaba la ley, y entonces él mismo hace la resolución, algo que no se suele hacer porque son los secretarios, eso que hacen esto lo hace él mismo, Lelo, y lo notifican a él que estaba fuera de funciones. A los días, y después que pasan una serie de cuestiones, cuando vuelve el gobernador, aparentemente una charla de por medio, Ahora, ¿cómo? Sí. de su viaje, Sí. vuelve sobre sus pasos Lelo y emite otra resolución donde dice quedan sin efecto todos, y la resolución segunda quería que sea con fecha, a la fecha que ya se había hecho. En el medio de esto hubo un allanamiento a la oficina del doctor Montiel, dentro del ministerio, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces él le dice, mira, ya está, vos volvés a tu cargo, manda a otro fiscal para que le diga, mira, notificate, pero con la fecha esta. Le dice, no me voy a notificar. Dice, y acá no pasó nada. ¿Cómo que no pasó? Sí pasó, todo lo que pasó, pasó. Así que ahora vamos a seguir los carriles. Pero mira, si ya tenés tu cargo, no hay problema, dale, lo que pasó, pasó, olvídate porque ya está todo arreglado. No está todo arreglado, lo que pasó, pasó realmente, y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Por eso, de verdad, de aquí vaya mi más grande saludo para el doctor Montiel, porque como diría un buen criollo, hay que tenerla bien puesta para enfrentar en este momento algo que a vivas voces todo el mundo le da mucho temor. Le hago una pregunta, ¿cómo llega Lelo a donde está? ¿Quién lo designa? El gobernador. Que eso es una de las cuestiones no pasa por la legislatura. Bueno, la legislatura en una escribanía. Bueno, tiene que haber un acuerdo en la legislatura. Debería ser como fue ayer, por ejemplo. Así como hay acuerdo para que entre, también debe haber instrumentos para que salga. Sí, absolutamente.
es desde el mismo lugar que tiene que salir la decisión, o no, también puede salir de la legislatura, o puede salir el pedido desde también el Superior Tribunal de Justicia, por ejemplo. Pero yo creo que estas actitudes son tan públicas y tan notorias últimamente, lo que pasa es que siempre por abajo. Esta vez salieron a la luz formalmente denuncias y ojalá sean muchas más, porque estos días tuve entrevista con mucha gente que le decía, y hagan lo que tienen que hacer en la justicia, que es el lugar donde tenemos que recurrir todo. Así que bueno. Está muy bien. Bueno, veremos cómo sigue, ¿no? Ojalá que todo tenga, confío mucho, de verdad confío en la justicia con respecto a este tema y que ojalá que tenga el curso que tiene que tener. Está muy bien. Bueno, ayer fue una sesión muy polémica. ¿Cuánta plata se le aprobó al gobierno para que tome crédito? 450 millones de dólares por un lado, en dos créditos, 150 millones y 300 por el otro, y 2.500 millones de pesos, los otros eran dólares, 2.500 millones de pesos por el desfasaje, porque nos dijeron de que no iban a tener para pagar ya el medio aguinaldo y los sueldos de los meses que continúan. En esa ley, como en la Perdóneme, vaya un poquito más despacio. Usted me dice que si no tomaban esa plata no pueden pagar sueldos. Bueno, esto que usted está diciendo es una de las cosas que yo manifesté. ¿Por qué siempre con presión y poniéndonos contra la espada de la pared ante la ineficacia, la incapacidad de funcionarios que no supieron, no quisieron o no sé qué pasó, hacer los cálculos en el presupuesto de gasto para incluir esto que se supone? Cualquier persona que tiene que ver con economía sabe que hay un desfasaje, un pequeño desfasaje, ¿no? Porque estamos hablando sobre un presupuesto de 5.000 millones, que hay un desfasaje de 2.500 de como mucho, ¿no? Está bien, le voy a hacer una pregunta, usted corríjame, ¿no? Si es viable o no. Le dicen que tienen que tomar préstamos porque si no, no pueden pagar sueldos ni aguinaldo, y la pregunta sería entonces, ¿cómo hacen para pagar las deudas que tienen? Si no pueden pagar ni los sueldos ni el aguinaldo, ¿cómo hacen para pagar el resto de las deudas? Ellos siempre ponen el ejemplo de esto. Para pagar eso no tenemos plata, para lo demás sí, pero no tenemos. Pero sobre ahí nomás, sobre el pucho entraron dos leyes donde pedían más endeudamiento por Cauchari, un tercer endeudamiento por Cauchari y otro para supuestamente 12 mini plantas voltaicas que se van a hacer, supuestamente, en toda la provincia de Jujuy. Y lo peor de todo esto, nosotros tenemos específicamente, tanto en los municipios, que es la ley orgánica del municipio, como en el reglamento interno de la legislatura y la constitución provincial, tenemos muy claramente especificado que hay en dos ítems que nosotros no podemos evitar tener dictamen de comisión y hacer el tratamiento requerido. Todo lo que llame ese endeudamiento y afecte la coparticipación y todo lo que toque el presupuesto, todo, que modifique, sea presupuesto, aprobación, lo que sea. En esos dos casos, y es muy clara la ley, no podemos sortear el paso de tener dictamen de comisión, porque aunque sea ficticio, como lo están haciendo hoy la bancada mayoritaria, pero igual debe existir un estudio previo de eso, porque es obligación nuestra aprobar o no sabiendo de lo que se trata. Es nuestra obligación, es nuestro trabajo, si no incumplimos nuestras funciones. En este caso, tomó Estado Parlamentario de SEA, recién entraba a la Cámara, y en ese mismo momento el presidente pidió, con moción de la mayoría, por supuesto lo tienen mayoría, de que se trate en la sesión especial que iba a ser a continuación. Ni siquiera habíamos tenido el ingreso y pidió que se trate, o sea, se trató sobre tablas. Y se trató además, si ya era poco esto que es ilegal, lo trataron utilizando el artículo 81, apartado 1. Ellos siempre utilizan el apartado 2, ellos siempre utilizan el apartado 2 donde dicen que estos proyectos no necesitan 2/3 porque son productivos. Pero ellos sacan, lo que le dije ayer, ellos sacan el texto del contexto para hacer un pretexto. ¿Por qué? Porque ellos leen solo lo que a ellos les conviene, pero en ese apartado 2 también dice que tienen que tener planificación. Planificación significa tener 4 o 5 ítems importantes, traducido al criollo es decirnos cuánto necesitan, para qué necesitan, cuánto va a producir y en qué tiempo y cómo van a pagar para que sea productivo. Es decir, yo compro la máquina para hacer pan, voy a comenzar a producir mañana, lo voy a vender a tanto y aproximadamente voy a hacer. Claro. Eso tiene que tener sí o sí, y dice claro ahí el ítem 2. El ítem 2
El ítem 2 del artículo 81 Sí. de la Constitución, que es el que ellos utilizan los radicales para decir que no necesitan 2/3, dice claro que tiene que tener una planificación. ¿Sabe cuántas hojas tenían ambos proyectos? Uno 4 y otro 5 hojas. La nota de presentación, que ocupaba una carilla y media, la nota que mandan para decir remito de proyecto, y lo demás era el articulado, no sabemos ni de qué se trata. El presidente de la bancada radical estuvo horas explayándose todo, entonces le dice, nosotros estamos en otra máquina, en otro sistema, porque no tenemos nada de esa información, de un proyecto que acababa de entrar 450 millones de dólares más endeudado en la provincia. Desde que pasaron las elecciones hasta acá, tenemos miles de millones de pesos de endeudamiento. Solamente habilitaron las sesiones estas dos que tuvimos para endeudar más la provincia. Y ayer separaron dos proyectos porque no sé qué es lo que pasó, algún milagro ocurrió, porque si no también había más endeudamiento todavía. Pero tenemos millones de dólares de endeudamiento a partir de las elecciones para acá y no sabemos ni por qué. Pero lo que pasó ayer ya fue el sumo, sin tratamiento de comisión, sobre tablas, tremendo endeudamiento, sin mayoría agravada como se necesita. Ayer dejamos muy claro eso. Hay una resistencia a votar, nosotros queremos que el voto sea nominal, que la gente sepa quién vota, así que tenemos que firmar. La filmación de la sesión en vivo se cortó en el momento que teníamos que votar los créditos. La verdad que una vergüenza, o acto de desesperación, algo ellos suponen que va a pasar, cambio de gobierno a nivel nacional, pérdida de la mayoría en la legislatura, son como un sumo de cosas, y entonces han entrado en una etapa de desesperación, el nombramiento de jueces, así, express. Sí, ayer hubo algunos, primera vez que habían salido primero en las ternas, pero fueron los defensores de los niños, niñas y adolescentes, esas cosas. Pero en los otros, que realmente son temas importantes, en otros juzgados, que tienen que ver con otros temas que son los que le interesan al gobernador, nunca fue el que sacó mayor puntaje. Eso es una cosa, es decir, ¿para qué hacen esta historia que hacen exámenes y demás y después finalmente los termina eligiendo el gobernador? Así que estamos igual y peor que antes. ¿Sabe por qué peor, digo yo? Eso les dije, también se molestó el presidente de la bancada, porque antes decían que elegían con el dedo, ¿sí? Lo cual era cierto. Hoy siguen eligiendo con el dedo, pero sabemos todos los jujeños que no son los más capaces, a ciencia cierta, a partir de los exámenes que rinden, en muchos casos no son los más capaces, y no lo digo yo, lo dicen los exámenes que ellos mismos publican. Así que es más claro todavía. Si antes tenían duda que tal vez no eran los más capaces y eran acomodos y elegidos por el dedo, hoy tienen la certeza absoluta que son acomodos absolutamente elegidos por el dedo, porque los propios exámenes que ellos toman, lo que publican ellos mismos oficialmente, dicen en la mayoría de los casos de que no son los que han sacado mejor puntaje. Diputada, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Ha sido muy amable, muy atento. Gracias. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes. Que tenga un gran fin de semana. Chao.